Buenas tardes a todos, mi nombre es Mario Lara, soy el director de SADE Madrid y director del Centro de Gobierno Corporativo. Me vais a dejar que os tutee porque veo tantas caras de antiguos alumnos y miembros de nuestra comunidad que seguís las actividades del centro que me cuesta dirigirme de usted a todos vosotros. Ahí sí que me vais a disculpar que os tutee a todos. La verdad que es un placer recibiros hoy en nuestra casa, compartir con vosotros esta guía que está hecha para vosotros, y ese es el objetivo, que sea una guía útil. Y agradecer en primer lugar a IBM, a Ana Gobernado, que me acompaña aquí en la introducción, directora general de IBM Consulting, que nos hayan acompañado al Centro de Gobierno Corporativo de SADE en esta pequeña aventura. Quiero agradecer, y me tenéis que permitir estos segundos de publicidad, a todos los que hacen posible este tipo de iniciativas. El Centro de Gobierno Corporativo se nutre de las capacidades de sus socios, capacidades con personas que trabajan, conocen el mundo de la gobernanza de distintos ángulos y luego con sus aportaciones económicas que permiten que hagamos cosas como esta, ¿no? Y aparte de IBM, que nos acompaña desde hace ya un año, tenemos el gusto de tener con nosotros a PwC, a Mercer, a Diligent y a Georgeson, acompañándonos en esta aventura, y esa de Alumni, de la que muchos de vosotros sois también parte, ¿no? Esta guía que os vamos a presentar hoy, aparte de tratar de ayudarnos desde el punto de vista de pedagogía a entender mejor un tema que ha generado un cambio en el paradigma de la gobernanza, que está cambiando, ¿no?, muchos de los procesos, ¿no?, que afectan a la gobernanza de las compañías, pretende también ser un elemento de ayuda, ¿no? Por eso es guía para consejeros, porque pretende ser un elemento de ayuda para aquellos que estamos y desarrollamos nuestra actividad en los consejos de administración. Em, y sobre todo, como nos gusta decir a nosotros en ESADE, queremos también que nos ayude a ser más responsables, ¿no?, en la manera en la que nos desempeñamos como consejeros, ¿no? Y si conseguimos parte de estos objetivos, pues estaremos totalmente satisfechos de que el trabajo que hemos hecho durante todos estos meses con el equipo de IBM pues habrá merecido la pena, ¿no? No me voy a enrollar mucho más porque quiero dejarle también a Ana que os dirija unas palabras. Sí agradecer a quienes nos van a acompañar después de nuestras intervenciones, ¿no? Al equipo de IBM, a Miguel Ángel y a Marta, que luego nos van a presentar algunas de las conclusiones del trabajo que hemos hecho, al equipo de ESADE que ha contribuido y me ha ayudado en esta iniciativa, Néstor y Susana, que están por aquí, y sobre todo, a tres amigos que están siempre disponibles para compartir experiencia, criterio con nosotros, empezando por mi querida Emma Fernández, que tanto nos ayuda en el Centro de Gobierno Corporativo, y Antonio Gómez Ciria y a Guadalupe Dramata, que nos acompañarán a Emma luego en un panel y nos permitirá también ver desde la perspectiva de tres estupendos, magníficos consejeros cómo visualizan y cómo viven esto de la IA. Ana, nos vas a contar algo, ¿verdad? Bueno, yo primero voy a daros las gracias, Mario, con todo nuestro sentido y todo nuestro cariño. Muchísimas gracias por darnos este espacio y gracias también por fijar la atención en un tema que nos parece, ¿no?, tan relevante. Y por supuesto también que muchas gracias a todo el Centro de Gobierno Corporativo del ESADE, que hace todas estas cosas posibles. Se habla mucho de la inteligencia artificial, ¿no? Hay artículos, yo creo que un montón, pero decidimos hacer foco en temas que tienen que ver con la ética y con hacer esta guía ética. Decidimos pararnos ahí. ¿Por qué? Porque vemos que es la clave para establecer las bases, ¿no? Ahora estamos, si pensamos en lo que sería un ciclo completo de adopción de la inteligencia artificial, estamos dando los primeros pasos, ¿no? La tecnología ya está ahí, le vemos mucho potencial, pero ¿cómo se usa?, ¿no? Cómo realmente le podemos sacar beneficios, cómo realmente puede ser productiva. Pues bien, para que todo eso suceda,
Tenemos que entender bien su trazabilidad, tenemos que trabajarla con ética, tenemos que trabajarla con mucha transparencia. De ahí que en este momento en el que estamos pensamos que es muy relevante el poner a disposición, en este caso de vosotros, ¿no?, de los distintos consejeros o potenciales futuros próximos consejeros, ¿no?, estas reflexiones y estas guías, pues para poner en valor todo lo que tendría que pasar. Mi empresa, IBM, habla muchísimo de inteligencia artificial. Bueno, está muy metido desde la perspectiva de nuestro presidente, es el primero que dice que de aquí a 5 años el futuro del trabajo va a cambiar y ya no trabajaremos solos, sino que trabajaremos pues, con nuestros compañeros digitales, que ya habremos asumido, pues como cuando yo empecé a trabajar, que la ofimática casi no existía y después pasa a ser una parte pues, muy integral de nuestro trabajo. Y eso al final lo que él piensa y él dice es que es lo que puede dar ese diferencial competitivo a las empresas, ¿no? Le pone un número, porque números hay muchos, ¿no? Le pone un número de mínimo 10% de productividad o 10% más de ingresos, pues bueno, 10% pues puede ser un diferencial realmente diferente, ¿no? Pero claro, para poder aprovechar ese diferencial, pues tenemos que entender bien este marco estratégico, que es lo que pretendíamos hacer hoy y para lo que hemos hecho también este documento. Yo, solo para despedirme, sí que quería elevar el rol del Consejo con una llamada a la acción, ¿no?, y con crear esa sensación. Las empresas que sitúan la ética en el centro no solo pensamos que reducen su exposición a los riesgos, sino que también incrementan la productividad y la competitividad. Y solo con un marco de gobierno sólido y adaptable se puede impulsar esos niveles de crecimiento. Crecimiento, por cierto, a largo plazo, porque esto no es solo a corto plazo. Y mi invitación hoy para con vosotros es que conozcáis este tema de la ética, que penséis mucho en cómo gobernar y sobre todo en cómo actuar y cómo de aquí, ¿no?, se llevan todos estos principios a las empresas, porque en las empresas necesitamos mucha ayuda para que la inteligencia artificial sea una realidad, la promesa que tenemos en cuanto a productividad, eficiencia y potencial de negocio futuro. Así que con eso, daros las gracias y Mario, muchísimas gracias. Gracias, Ana. Y yo creo que quienes nos van a presentar a la IA ética, pues van a ser Marta Mayoral, directora de estrategia y de gobierno de la IA en IBM Consulting, y Miguel Ángel Morcuende, antiguo alumno de esta casa y que además es Associate Partner de IBM Consulting. Así que el escenario es vuestro y nada, con ganas de escucharos. ¿Se me oye? Sí. Hoy, ¿quién toma más decisiones en las empresas? ¿Vosotros como personas o los algoritmos? ¿Y esas decisiones de los algoritmos son éticas? Bueno, eso es lo que nos ha llevado a consultar 57 fuentes para hacer este trabajo. Una de ellas es el informe que presentamos en el Centro de Gobierno Corporativo en ESADE antes del verano, donde invitamos a 400 consejeros de las cotizadas españolas a rellenar una encuesta, un formulario. 175 nos dijeron, oye, para la Agenda 2030 en el Consejo pensamos que hay 2 temas que van a ocupar las primeras posiciones: la ciberseguridad y la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con tecnologías emergentes. Y además, ya nos decía el MIT hace tiempo que aquellos consejos que tienen 3 consejeros con habilidades digitales, fijaos, tienen 17% más de margen de beneficios, 38% más de ingresos y 34% más de capitalización bursátil. Además, en la misma Agenda 2030 hablábamos un poco de ese impacto que va a tener la IA generativa en la gestión de riesgos y creación de valor. Y además, cómo está modificando no solamente el perfil del consejo, sino, oye, cómo van a ser las dinámicas de funcionamiento, la eficiencia en los tiempos y todo lo que tiene que ver con el contexto de toma de decisiones en el consejo. Esto es el consejo, pero si preguntamos a los ejecutivos ¿qué retos tenéis para escalar la IA? Lo que nos dicen es que hay 4, uno de estos 4 aspectos son importantes para ellos, donde ven barreras para escalar la IA. Fijaos,
Un 48% habla de la explicabilidad de los modelos. Oye, ¿cómo han tomado las decisiones? Un 46% hablan de posibles problemas con la ética a la hora de tomar las decisiones. Un 46% de esos posibles sesgos algorítmicos que pueden producirse en la salida de esas preguntas que les estamos haciendo a la inteligencia artificial y un 42% en la confianza. Bueno, yo creo que os ha quedado claro con lo que ha comentado Miguel Ángel, que hay que lanzarse, ¿no? Hay que probar la IA, o sea, no es cuestionable, pero a la vez hay muchos retos. Retos en la implantación y la implementación que tiene y retos en los propios riesgos que vienen inherentes a ello. Esto no es algo que hayamos descubierto nosotros, ¿no? Es algo que todo el mundo conoce y, de hecho, organizaciones en todo el mundo, no voy a entrar en detalle, en el paper hay muchísimo detalle, están trabajando en precisamente esto, ¿no? En encontrar regulaciones, directrices, normativas, recomendaciones, como le queráis llamar, pero que justamente regulen y ayuden, ¿no? A implementar una IA que sea ética y sea responsable. Por donde vivimos y nos encontramos, destacar, ¿no? La normativa que ha definido la Unión Europea, que es la llamada EU AI Act, que los que no hablamos inglés pues cuesta un poco, pero ya coges carrerilla, que es la normativa, ¿no? Que tenemos aquí en Europa, además en España, ¿no? También se está haciendo muchísimo trabajo y que además pues, está siendo también ojo de mira de muchas otras organizaciones. Aquí destacar que se ven muchas bolitas, cambian cada día y es muy importante no solo conocer la normativa que nos aplica, sino también aquella normativa que aplica a los mercados con los cuales hacemos negocio, con los cuales tratamos, ¿no? Porque esto varía, aquí hay muchísima opinión en este momento y además todas estas normativas, ¿no? Y documentos infinitos que están publicando son documentos vivos. Esto está cambiando muchísimo y además tienen el reto, ¿no? No solo de encontrar acuerdos y avanzar en esta normativa, sino que adaptarse a una tecnología que está cambiando súper rápido y, por tanto, la normativa pues hay que irla adaptando. No entro en detalle, solamente, ¿no? por dar una pincelada a muy alto nivel. Lo que es la normativa europea, lo que se basa es en establecer una regulación que impacta a todos aquellos actores que son parte de toda la cadena de suministro de la IA. ¿Y esto qué significa? Pues proveedores de modelos, responsables de despliegue y muchísimos otros. Y además lo que hace la EU AI Act es justamente basarse en riesgo, ¿no? Y lo que hace es que los sistemas de IA los categoriza en 4 niveles, lo veis aquí, ¿no? Riesgo inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado y riesgo mínimo o nulo. Y para cada uno de ellos pues, se define ya sea obligaciones, prohibiciones y directrices, ¿vale? Insisto que esto es un documento vivo, ¿sí? Está cambiando, pero es importante que tengamos un ojo puesto en esto porque bueno, ahora estamos en un momento de que viene el lobo, pero el lobo vendrá, ¿no? Y ejemplo de que esto es cambiante, la semana pasada seguro que muchos visteis, ¿no? Que salió un anuncio que justamente una fecha que muchos de nosotros teníamos marcada en el calendario, ¿no? Que era el año que viene, cuando entraban en vigor todo lo que son las obligaciones para los sistemas de alto riesgo, se ha propuesto ahora que se retrase. Es una propuesta que va a tener que pasar todos sus procesos de adaptación, etcétera, etcétera. Pero esto fue la semana pasada, la que viene no sabemos qué pasará y es muy importante a todos los niveles tener un ojo puesto en justamente la regulación. Hemos hablado de regulación, de ética, responsabilidad, ahora os lo he pintado todo muy negro, pero nada de esto debe frenar a la innovación, ¿no? Que es importante que las empresas tengan como pilar fundamental para poder capitalizar todos los beneficios que aporta la IA. La IA trae cosas buenas, ¿vale? No son solo problemas de regulación, etcétera. Entonces, nosotros en IBM lo que vemos es que esto hay que abordarlo con un enfoque holístico, ¿no? Por un lado, nosotros lo que decimos es que hay que hacer la IA correcta, y hacer la IA correcta, que es pues, tener una estrategia, ¿no? Que esté pensada, que sea estable, que esté bien definida, pensar en aquellos casos de uso y priorizar aquellos casos de uso que traen retorno, ¿no? y que están alineados con los valores de la empresa, pero a la vez hay que hacer una IA correctamente, ¿no? O desplegar la IA bien, que decimos. ¿Esto qué significa? Pues vale, es definir los casos de uso que aportan mucho valor, mucho retorno, etcétera, pero hay que mirar que sea una IA responsable, que cumpla con todos los principios de ética, toda la normativa que hemos contado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto cómo lo materializamos? ¿No? Porque ahora estos son términos así un poco alto nivel. Nosotros lo vemos en 6 dimensiones. Por un lado tenemos los principios, ¿no? Los principios que luego traducen en políticas y procesos y que estos deben definirse y deben empezar desde el Consejo y luego ser comunicados y trasladados y compartidos hacia abajo, ¿no? Los principios deben responder a preguntas como ¿cuál es nuestra aversión al riesgo a nivel organización?
en torno a la IA, ¿no? O cuáles son nuestras líneas rojas, cómo afecta esto a nuestra cultura corporativa. Todo va a tener o sea, la IA al final va a tener un impacto en todo esto. Luego la estructura organizativa. La estructura organizativa tiene que permitir, ¿no? Tiene que ser robusta y tiene que permitir que no haya muchos bloqueos, que se pueda implementar esto de forma ágil, pero a la vez debe haber roles y responsabilidades claros para que se pueda rendir cuentas, ¿no? Cuando haya que pues, escalar todo esto. Luego, la evaluación y auditoría, esto es algo que ya se viene haciendo, ¿no? En muchos otros ámbitos, pero en este caso destacar que es especialmente importante que se haga de forma periódica, por lo que os decía, ¿no? La regulación cambia, hoy monitorizo una cosa, mañana tengo que monitorizar la misma con matices, etcétera, etcétera. Sensibilización y formación, esto es porque la IA no es algo que los técnicos tengan que entender porque es muy técnico, sino que la IA va a cambiar la manera en la que nuestros equipos trabajan, la manera con la que nosotros nos comunicamos y relacionamos con nuestros clientes, o incluso en muchos casos nuestro propio modelo de negocio, ¿no? Por tanto, sensibilización, formación, llamarle como queráis, alrededor de la IA, tiene que empezar en el consejo, tiene que haber nociones básicas, pero tiene que bajar hasta abajo en todos los ámbitos. Modelo operativo y de adopción, esto es lo que tiene que permitir, ¿no? Que esto, pues que se cubra todo el ciclo de vida. Y finalmente la tecnología, que se da por hecho, porque estamos hablando de tecnología, pero esto, destacar que los principios que hemos definido al principio tienen que comunicarse hacia abajo para que nosotros en inglés, ¿no? Lo que le llaman es que la tecnología que diseñamos sea responsible by design, ¿no? O sea, que por diseño todos estos principios que hemos definido arriba, igual más abstractos, se traduzcan ya en temas accionables en el diseño. ¿Vale? Y estas 6 dimensiones estamos asumiendo, pero tiene que estar, están basadas en 3 pilares fundamentales que tienen que asegurar que tenemos un gobierno corporativo robusto. Y estos pilares, de nuevo, deben empezar desde el Consejo y ser trasladados a toda la organización. Por un lado tenemos la responsabilidad, ¿no? ¿Quién gobierna la IA? ¿Quién es responsable de gobernar la IA? ¿no? ¿Cuáles son los valores que vamos a permitir? ¿Cómo nuestra cultura, ¿no? se pone en evidencia aquí? Luego la transparencia, ¿no? ¿Cómo nos abrimos al mundo? Antes en la presala hablábamos de los datos, ¿no? O sea, ¿qué datos compartimos? Porque la IA mal llevada pues, puede exponer cosas que igual no lo son, ¿no? Y luego la explicabilidad. La explicabilidad, pues porque las máquinas van a tomar decisiones, pero tenemos que ser capaces de poder explicar por qué se ha tomado una decisión u otra, ¿no? Al final, con todo esto, yo creo que como en la vida misma, contra más transparente eres, pues una persona pues, te genera más confianza. En esto es lo mismo con las organizaciones. Y ya por terminar, ¿por qué estamos hablando de esto y por qué hay empresas que se están gastando pues, grandes cantidades de dinero en el mundo de la IA? Siempre que ¿no? hablamos de casos de uso y de aplicar la IA, ¿no? En diferentes ámbitos, siempre rápido ¿no? te pones a hacer el business case y piensas en el retorno económico, ya sea de ahorro de costes por productividades o de un aumento de beneficios. Pero la IA también tiene un impacto muy importante en lo que es el retorno reputacional. Reputacional de hacer las cosas bien, ¿no? Si haces las cosas bien, tu imagen de marca pues seguramente se verá como una marca innovadora, a la vanguardia, esto de cara a los clientes, inversores, incluso talento, ¿no? Que quieras atraer, esto será positivo, pero el impacto reputacional de hacer las cosas mal, ¿no? De haber ido rápido, igual lanzar un caso de uso que no hemos mirado todo lo que hemos hablado antes, ese es el que luego cuesta muchísimo de levantar. Entonces, eso tenerlo en cuenta. Y luego pone capacidades al final, y esto es porque realmente creemos que una empresa que realmente invierte en innovación y donde sus procesos y su gente ¿no? están al día en todo esto, es una empresa que está preparada para el futuro y esto al final es un retorno ¿no? de la inversión que tú tienes en luego poder acelerar muchísimo cuando quieres escalar en todo esto. Bueno, aquí tenéis un cuadro de algunas recomendaciones, obviamente dependiendo de cómo sea vuestra empresa tenéis unas comisiones u otras. Bueno, ya sabéis que las entidades financieras, la CNR está separada o la de sostenibilidad hay veces que está embebida en otras, pero eso simplemente es un poco unas reflexiones de ideas de, oye, en esta tipología de comisiones, ¿qué tenemos que pensar? No voy a entrar porque os invito a que leáis y que compartáis la guía. Además, también nos hemos atrevido a daros otra serie de reflexiones en el contexto de, oye, ¿qué tiene que hacer el Consejo y qué debería hacer el Comité, ¿no? En diferentes ámbitos. Veis ahí que hemos hablado de definición, apetito al riesgo, estrategia y talento, que aparecía en el 5º lugar en la Agenda 2030. El talento ya algunas empresas lo están considerando un riesgo empresarial,
porque es muy importante, ¿no?, cómo vamos a abordar esta nueva era. Pero, oye, ¿las empresas qué tienen que tener? ¿Cómo hacemos esto de la IA? Nosotros lo dividimos en 4 pilares y además nos estamos encontrando en que las empresas van a un pilar que no es el primero, ¿no? Para nosotros, el primero debe ser el propósito. ¿Para qué implemento la IA? Es decir, mi inteligencia artificial, en el caso de uso que estoy definiendo, ¿está orientada a conseguir más ingresos? ¿Está orientada a reducir costes? ¿O está orientada a mitigar riesgos? 2, oye, ¿qué estoy haciendo con las personas? ¿Las estoy formando? ¿Las estoy equipando para que manejen la IA de una manera que me dé valor, me añada ventaja competitiva? Y 3, en el punto 3 ya hablamos de tecnología. Nos estamos encontrando que hay veces que las empresas usan la tecnología pero no preparan el resto, no preparan a las personas. Cuando hablamos de plataforma de IA, hablamos de una plataforma de IA pero que tiene que estar desacoplada de los datos. Es decir, los datos de mi empresa, bien orquestados, bien ordenados, securizados, preparados, son los que inyecto a las diferentes plataformas de IA y son los que me van a dar esa ventaja competitiva. Y aquí 2 cosas. Si la mayoría de las empresas vamos a utilizar los mismos modelos, ¿cómo me diferencio de la competencia? 2 cosas. Una, teniendo mis datos empresariales bien estructurados para alimentarlos y darle contexto. Y 2, preparando a la gente para que manejen la IA de forma que me proporcione una ventaja competitiva. Y por último, el 4 pilar, que se olvida, el gobierno de la IA. Entonces, fijaos, el propósito va alineado con la estrategia empresarial, la gestión del cambio va orientado a las personas y cómo hago ese cambio cultural en la empresa en esta nueva era, la tecnología, pero recordar que es importante tener los datos bien preparados, y el gobierno, es decir, cómo abordo los riesgos, cómo abordo la ética y cómo abordo el cumplimiento. Cuando os leáis la guía, que espero que sea mañana, vais a ver una serie de conclusiones que nosotros hemos agrupado aquí, ¿no? Sin duda estamos en una transformación impulsada por la IA. Sin duda hay que gobernarla. Sin duda, oye, hay que hacer una implementación práctica para que esto esté ordenado, estructurado y podamos tener una ventaja competitiva. No nos tenemos que olvidar de los principios fundamentales. Son básicos cada empresa. Y a lo mejor alguna que ya tiene definido algunos valores tiene que modificarlos. Y por último, nosotros vemos que la ética es una ventaja competitiva. Al final veis, el perfil del consejero se tiene que readaptar. Veis, oye, tenemos que ser transparentes, explicables. La cultura se va a modificar, la agenda del consejo ya lo hemos visto también que se tiene que modificar y nosotros apostamos por la ética como creación de valor. Para finalizar, el consejo no gestiona la IA, la gobierna y hacer las preguntas correctas es clave. Por eso invito a Emma Fernández, a Antonio y a Guadalupe de la Mata para que vean un poco y nos lancen lo que han visto ellos en esta guía y cómo tienen que hacer esas preguntas adecuadas. Venga, adelante. Gracias. Buenas tardes a todos y en primer lugar empiezo por agradecer a ESADE y a IBM la invitación a moderar esta mesa en un tema que es de enorme actualidad y que a todos nos tiene que sugerir tanto reflexión como aprendizaje. Y me acompañan 2 personas estupendas en este paso de las musas al teatro que vamos a vivir ahora, que son Antonio Gómez Ciria, consejero de Mapfre y de Redeia, y Guadalupe de la Mata, consejera de Hispasat también y de Redeia. Bueno, creo que tenemos un tema que está bastante caliente. Empecemos, yo quería preguntaros primero por vuestra experiencia con la IA. ¿Cómo ha sido vuestra primera experiencia con la IA o qué nos podríais decir a título pues, personal o como consejero de cómo veis esto de la IA? Bueno, yo es que todavía recuerdo el momento y el lugar en el que estaba cuando abrí por primera vez una cuenta de ChatGPT y le hice las primeras preguntas. Y recuerdo, por un lado, la fascinación y el pensamiento, yo tengo que saber más de esto, me tengo que formar, ¿cómo puedo saber más de esto? Y por otro lado, yo diría que hubo un momento de pánico, de Dios mío, yo me hago irrelevante. O sea, yo y qué va a pasar. Y además a mí que me interesan mucho los temas de política pública también y de futuro del trabajo, pues ya imaginándome catástrofes del futuro del trabajo, ¿no? Y
como yo no sé mucho de preocuparme, sino como digo, de ocuparme, lo que pensé es, bueno, pues ahora me tengo que ocupar de saber lo más posible de esto para poder valorar cuáles son las oportunidades y también cuáles son los riesgos. Y en eso estoy desde entonces, desde hace ya casi creo que más de 2 años, ¿no? Y en ese sentido, en todos los ámbitos profesional y personal también, es lo que trato de hacer. Y entro en el ámbito más específicamente en el ámbito de los consejos, creo que precisamente como habéis mencionado ahora, que lo habéis hecho una presentación increíble y me encanta la guía, ahora la comentaremos, creo que la cuestión está en, dentro de la gobernanza, entender muy bien cuáles son estas oportunidades, que son muchas, ¿no? Pues lo hemos dicho, ¿no? La eficiencia, mejorar la eficiencia, la productividad, poder mejorar nuestro modelo de negocio, liberar algunas tareas que se pueden automatizar para liberar también el talento para utilizarlo para otras cosas y al mismo tiempo el cómo hacemos para mitigar todos los riesgos, que después también de los que también hablaremos. Y yo creo que precisamente el tema de la ética está muy bien elegido porque yo veo la ética como una especie de brújula, ¿no? Por un lado, y también me gusta cómo lo aborda la guía, que es como en positivo, pues si tienes claro cuál es el ámbito en el que te quieres mover desde el punto de vista ético y de IA responsable, de alguna manera vas a ser capaz de maximizar tus oportunidades en el sentido de que vas a dar mucho más confianza a tus empleados, mucha más confianza a tus proveedores, ¿no? y a todos los grupos de interés para que se atrevan a trabajar contigo y a utilizar esta IA, ¿no? Y que no te bloqueen o no te excluyan por utilizarla. También te va a dar un alineamiento con tus valores, los objetivos de la empresa y también, digamos, con la estrategia. O sea, que del lado de las oportunidades creo que nos aporta cosas positivas y nos da claridad y, por otro lado, pues nos ayuda a mitigar los riesgos siempre que consigamos que no se quede como una simple guía ética que también veremos, sino que luego se traduzca en una mentalidad ética, ¿no? Una verdadera brújula que ayude a que todos los empleados y grupos de interés sepan qué es lo que sí está bien y lo que no está bien a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Así que yo todavía me acuerdo de ese día y además tengo el primer WhatsApp que le mandé a un amigo en plan, he descubierto una cosa increíble. Sí, lo tengo guardado. Pero hablando de ética, Antonio, las compañías ya tienen código ético, ya tienen valores. Esto de la IA va a hacer que revisemos todos los principios éticos. ¿Qué puede hacer de verdad el consejo para cambiar la cultura? Porque al final los consejeros no estamos tanto en el día a día. O sea, creo que hay un exceso digamos, de responsabilidad o de atribuciones que nos hacen a los consejeros sobre el impacto en la compañía que me gustaría tener tu opinión. En mi acercamiento a la IA diferenciaría la IA generativa de la no generativa. Nosotros estamos utilizando aplicaciones continuas y el Deep Learning y el Machine Learning lo estamos utilizando desde hace muchísimo tiempo y a nadie nos ha generado ninguna inquietud. Y no nos ha generado ninguna inquietud porque el producto que se obtenía de la IA estaba controlado. Cambiamos todo el planteamiento cuando tenemos la generativa, cuando es capaz de crear. Nuestra preocupación debe saber qué crea, cómo lo crea y por qué lo crea. Primero, hablamos de algoritmos que requieren su entrenamiento. ¿Cómo los alimentamos? Con datos. Lo ha dicho muy claro Miguel Ángel, nuestros datos. Entonces, si nosotros tenemos unos datos con sesgo, muy difícilmente podemos pedirle al sistema que los corrija. Entonces, tenemos que tener unos datos de calidad y después saber que con esos datos de calidad que nosotros alimentemos a la IA, esperemos que la IA nos produzca un producto que al menos tenga los mismos valores éticos que le estamos pidiendo. Entonces, todas las empresas tienen un código ético, tienen unos principios, tienen unos valores y tienen una cultura. Cuando hablabais de la estrategia, lo primero que la empresa se debe plantear, ¿yo debo cambiar mi cultura con la IA? Muy probablemente la respuesta de la mayoría de las empresas es no. ¿Por qué? ¿Es que no ha habido ningún cambio en toda la historia de la empresa? Estamos permanentemente gestionando los cambios. Cambian los gustos de nuestros clientes, cambian sus necesidades, cambian nuestros productos, cambian nuestra forma de distribución, cambian nuestra forma de gestionar los recursos humanos, el talento. Todos los inputs que tenemos en la empresa están continuamente cambiando. Y tenemos que tener preparada la organización para poder gestionar ese cambio de una manera eficiente. Entonces, la IA debe ser una herramienta que nosotros utilicemos de una manera que incremente nuestra productividad. Eso significa también que nosotros tenemos que lanzar un mensaje claro hacia nuestra organización de cómo vamos a utilizar la IA.
Entonces, si ya tenemos nosotros dentro de nuestro código ético los valores que nos llevan a que la utilización de toda la tecnología se realice sin sesgos, sea trazable, sea explicable, sea objetivable, sea segura, tenga la privacidad de los datos, sea respetuosa con nuestros clientes, de acuerdo con nuestro modelo de negocio, muy probablemente no necesite un cambio del código ético. Sí necesitará que nosotros digamos en unas determinadas instrucciones, si es necesario, en aquellas que tratan la tecnología, entre las cuales incluye la inteligencia artificial, qué criterios deben seguirse para la utilización de la inteligencia artificial. Y poner una comisión, que esa comisión la analice, que hay unos determinados casos de uso, que se vea que esos modelos que se han desarrollado fuera de la empresa efectivamente cumplen los estándares de la empresa. Yo no le puedo decir al desarrollador cómo lo haga. Lo que sí yo puedo elegir entre diferentes alternativas, cuál es la que me identifico con ella y da solución a lo que yo intereso como problema. Y después, a mis trabajadores los tengo que educar para saber cómo tienen que preguntar, cómo tienen que alimentar la IA y luego qué uso voy a hacer del resultado de la IA. Si esos casos que voy viendo están cumpliendo nuestras expectativas, después ya veremos cómo se generaliza. Pero primero, identificación de casos de uso, medición de las características del impacto de la introducción de esa inteligencia artificial, cerciorarnos de que pasan todos esos filtros. Se habla de un tema muy claro, que es la reputación. No podemos poner nuestro prestigio en duda. No podemos tener una mala experiencia que te vaya a poner en riesgo otros muchos valores que tienes dentro de la empresa, que te pueda dar una publicidad negativa, que es muy difícil de contrarrestar. Entonces tenemos que ser prudentes en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y tenemos que lanzar también un mensaje a la organización para que ella interiorice el uso de la inteligencia artificial. Es decir, tiene que ser un win-win para todos. Y si no es así, tendremos que buscar, en mi opinión, otra alternativa de utilización de las tecnologías que resuelvan los problemas que tenemos. Entonces empezamos desde el consejo, marcamos el perfil, se delega. Dentro del consejo no olvidemos que hay dos tipos de consejeros ejecutivos y no ejecutivos. Los ejecutivos tienen que recibir un mandato claro. El mandato es ese, cómo se incorpora, y haces una política para que le sirva al consejero ejecutivo de guía en la aplicación de las tecnologías. Y hablo de tecnologías de manera amplia, porque generalmente ya la hay, ya existe y se podrá ampliar y complementar. Y los que no somos ejecutivos tenemos una obligación de supervisión. Y lo haremos viendo los resultados que nos están planteando. Pero son la propia organización la que tiene que analizar los casos de uso y, en mi opinión, desarrollar después su aplicabilidad de una manera generalizada, pero cumpliendo los requisitos que se han establecido en el propio control previo del uso de la inteligencia artificial, que sea responsable, que sea ética. ¿Cumplir la legislación? Desde luego. Ese es el mínimo. Uno de los riesgos, ya hablaremos después, será el de cumplimiento. Pero cada organización tiene su autoexigencia. ¿Y cómo se diferencian las organizaciones? Por el servicio, por la forma de hacerlo. Y muy probablemente los productos que hay en el mercado, no todas las empresas vayan a seleccionar los mismos. O pueden pedir desarrollos de algunos específicos que cumplen determinados requisitos que esa empresa esté demandando. Pero en esta pregunta que nos has hecho sobre si habría que cambiar o modificar o poner al día el código ético y también qué podríamos hacer desde el Consejo, yo sí creo que, aunque no siempre es necesario, dependiendo de lo que de hace cuánto que hayamos puesto al día el código ético y dependiendo también de cuánto estemos acelerando el uso de la inteligencia artificial, el incluir dentro del código ético en algún tipo de valor o referencia al compromiso que se espera de los empleados para utilizar la inteligencia artificial de forma ética con respecto a los valores de la compañía, creo que sí pueden pasar un mensaje, ¿no? Entonces, dependiendo, como digo, de si algunas compañías ya lo tienen todo hecho o tienen un código ético muy completo o no, pero en muchos casos creo que esto no es así y creo que puede ser algo que desde el Consejo sí podemos hacer, porque esa es nuestra responsabilidad, revisarlo desde la CNR, proponer. Bueno, en realidad el código ético lo pueden ver las tres comisiones, pero aprobarlo finalmente en el Consejo, ¿no? Y luego, ¿qué cosas podemos hacer? Efectivamente, los consejeros no ejecutivos pues podemos hacer solo determinadas cosas que tienen mucho que ver con la supervisión, hacer preguntas, ¿no? Pero yo creo que hay, y de nuevo, como yo soy presidenta de 2 CNRs, tengo esa sensibilidad con el tema de las personas,
creo que ahí podemos, aparte de dar este mensaje desde el código ético, sí podemos, por ejemplo, proponer o revisar o sugerir en todo el tema de la formación interna, de alfabetización de los temas de inteligencia artificial, que esa formación sea transversal y que incluya temas de, pues, legales, de riesgos y también de tema ético. Porque, como digo, también era tu pregunta, ¿no? Desde arriba, ¿cómo podemos garantizar que esto luego cala? O sea, tiene que calar en un montón de empleados y tú estás arriba y no les tratas día a día, ¿no? Entonces, crear, por un lado, esa formación para que todo el mundo tenga claro que esto es importante y, además, que esa formación sea concreta, con casos prácticos, recurrente, ¿no? Con dilemas concretos, no que se quede como en una idea de que la ética es algo etéreo, sino que realmente sea esa brújula que esperamos que sea para sus tomas de decisiones, por un lado, y su uso de la IA. Por otro lado, creo que el tema del liderazgo es importante. O sea, al final, la cultura de liderazgo y cómo haces que los diferentes niveles jerárquicos pasen estos mensajes a sus equipos es muy importante. Desde la CNR también podemos, pues, revisar los modelos de liderazgo, bueno, revisar, supervisar, hacer preguntas, siempre digo, ¿no? Pero de alguna manera condicionar o sugerir. Y también desde ese punto de vista, incluso poner objetivos, ¿no? Poniendo objetivos, pues podemos pensar, al menos imaginarnos, si podemos poner objetivos para esa alta dirección, que a su vez la pueda pasar a sus equipos hacia abajo, en el uso ético de la IA, pensar si hay KPIs, o incluso si se puede vincular con algún tipo de remuneración, retribución o lo que sea, ¿no? O sea, yo veo esos dos ámbitos, que son los que más me interesan, aparte veo otros, pero yo creo que me centraría en esos dos desde el punto de vista de que eso cale, o sea, que desde arriba lo tengamos claro, que la brújula de la muchas tomas de decisiones, si quieres que sea IA responsable o ético de la IA, es muy importante buscar los mecanismos desde el Consejo para que todos los empleados lo tengan presente, ¿no? en su día a día. Yo creo que si algo nos ha quedado claro de la presentación es que no hay aspecto del modelo de gobierno que no esté afectado por la inteligencia artificial. Entonces, permitidme que os haga varias preguntas en bloque, porque si no, como las respuestas son largas, no llegamos al final del guión. El primer tema es sobre riesgos. ¿Qué riesgos veis hoy como los más infraestimados por los consejos y por qué? ¿Creéis que tenemos el equipo adecuado para este reto? Porque no se trata solo de formarlo, pero estabais comentando el liderazgo, ¿no? Tiene que cambiar y ¿tenemos los consejeros adecuados? ¿Qué comisión debería lidiar la supervisión de la IA o es necesaria una nueva? Y desde el punto de vista estratégico, ¿creéis que se está incorporando una reflexión suficiente sobre el poder de los proveedores de IA y su impacto en la sostenibilidad de la empresa a medio plazo? Yo creo que son temas de gobierno que nos van a afectar bastante en los próximos ejercicios. Son muchas preguntas. Una idea global. Muchos temas, nos vale. Una idea global nos vale. Riesgos. Siempre que utilizar una nueva tecnología, podemos incurrir en nuevos riesgos. Y si las máquinas van a tomar decisiones, obviamente esa delegación en un software que todavía no hayas testado, pues puede dar muchísimo impacto. ¿Qué necesitas para ello? Pues hacer una guía que sea ética, como se dice en la guía, ¿vale? Es decir, principios, que sea responsable, que respete los derechos humanos, que no sea discriminatoria, que no se tenga riesgos y, sobre todo, que sea trazable, que podamos demostrar en cada momento cómo has tomado las decisiones, que podamos explicarla, que podamos objetivarla frente a los terceros. Tecnológicos, sin ninguna duda. Hablamos de los proveedores, vamos a ver su capacidad de negociación, cómo lo hacemos, si hay diferentes alternativas. No necesariamente tienes que tener un sistema único de inteligencia artificial, veremos a ver cómo combinan. Estamos en un mundo que está empezando y la experiencia nos ayudará a ir eligiendo el camino que sea más adecuado. Riesgos operativos con la calidad del dato, desde luego. Cumplimiento con terceros, con privacidad, con la ley de protección de datos. Veremos a ver si nuestra información podemos que salga al exterior, porque si se alimentaremos el software con datos generados propios y datos que posiblemente ponga el mercado a nuestra disposición. También tendremos que hacer un filtro sobre esos datos. Porque si esos datos no los hemos filtrado de manera adecuada y le introducimos el sesgo,
automáticamente lo tendremos en el producto, el mismo sesgo, o un sesgo ampliado. Porque ahora mismo estamos diciendo que no se generen nuevos sesgos en la interpretación de la información por parte de la IA. Es decir, un día me ponían un ejemplo, me dicen, pregunta a la IA la imagen de un empresario occidental. Y es la de un señor gordo, con puro, con maletín. Y dices, ¿por qué? Porque es la fotografía que más veces está en las redes. ¿Vale? Entonces, si tenemos una base de datos con un sesgo, lo normal es que lo veamos en el producto. ¿Vale? Y es un pequeño ejemplo. Entonces, sostenibilidad, claro que sostenibilidad. Cuando se toman las decisiones de inversión, en mi opinión, ya no se habla del binomio rentabilidad-riesgo. Rentabilidad, riesgo e impacto. Si yo tengo dos opciones con la misma rentabilidad, el mismo riesgo, miraré aquella que tenga el menor impacto negativo o el mayor impacto positivo. Porque en la sostenibilidad también nos da oportunidades. Y esas oportunidades debemos aprovecharlas. Y buscaremos una IA que también sea eficiente, sea una de las variables a la hora de determinar con qué frecuencia hacer su uso, quién realiza ese uso, en qué casos es conveniente realizar el uso de inteligencia artificial y si hay otros sistemas alternativos que puedan ser más económicos porque no necesitan tantos recursos para poder obtener un producto de características similares. Es decir, no necesitamos tener un Ferrari para ir a la Puerta del Sol. Probablemente no sea el vehículo más eficiente, ¿vale? Y sin embargo, eso no quiere decir que el Ferrari no sea un coche muy bueno. Pues eso nos pasará también con la inteligencia artificial. Y no sé si es el consejero. El perfil del consejero, en mi opinión, si nosotros dijésemos tengo que tener un consejero para cada uno de los temas que tiene que tratar el consejo, yo creo que solamente un mago puede hacerlo con 15. Yo, desde luego, sería incapaz. Tienes que tener contabilidad, auditoría, riesgos, auditoría interna, tema fiscal, tema tecnológico, tema de recursos humanos, tema mercantil, tema laboral, conocimiento del sector, conocimiento de la tecnología. Entonces, hablaremos también de la implementación de la IA en función del tipo de negocio que tenga la sociedad. Para mí va a ser muy diferente una empresa tecnológica, ¿vale?, que una empresa que sea manufacturera. El impacto de la IA no se va a producir ni con la misma rapidez ni con la misma severidad. No lo sé si a medio o largo plazo podamos llegar a que también esos sistemas de producción se modifiquen. Pero generalizando, yo te diría, necesito que los consejeros sean sensibles, que tengan su conocimiento y si necesitan informes de terceros, que los puedan pedir. Porque tampoco podemos tener todo el conocimiento, ni todos los genios, ni todos los premios Nobel en los consejos de las empresas. Guadalupe, ¿tú tienes algo que añadir a este aspecto del cambio del Antonio gobierno? es el experto en riesgos. Yo, como me interesa tanto, y como os digo, las oportunidades y los riesgos, para poder valorar la inteligencia artificial y los riesgos de la inteligencia artificial, me he creado mi propio acrónimo, que también está mapeando la guía, que es que está súper bien explicado. Y os lo voy a contar por si os interesa y después voy a hablar más de los temas de talento, que es más mi tema, ¿no? Pero yo ya me he creado a mí misma, vamos, este acrónimo que es PROTEGE, que incluye estos siete riesgos como checklist para tener en cuenta, ¿no? Entonces, la P, la primera, que es la protección de datos. No voy a contaros mucho porque creo que es obvio lo que quiere decir, ¿no? La R es el riesgo operacional, que tiene que ver tanto con la inversión, a lo mejor en proyectos, en pilotos que luego no funcionan, sin hacerlo, ¿no?, sin hacerlos que no sean viables y no haberlo gestionado bien desde el principio, como un riesgo operacional en que algo pueda no funcionar y de alguna manera dañar a alguno de nuestros grupos de interés o incluso a nuestros empleados. La O de protege, que serían las obligaciones legales, que creo que Antonio lo ha explicado muy bien y también hemos hablado de la IA, el marco regulatorio. Tenemos que tener muy claro que cumplimos, ¿no?, con nuestras obligaciones legales. Luego la T es la trazabilidad y la E es la explicabilidad, que las habéis mencionado también en la presentación de la guía. La G es la gobernanza, pero para mí la gobernanza tiene que ver con esa supervisión humana que esperamos que tenga la IA, en la introducción de la IA, para no delegar completamente la toma de decisiones a un algoritmo. Y por otro lado, la equidad, que tiene que ver con tratar de evitar los sesgos que puedan producir resultados discriminatorios, ¿no?
Entonces yo con esta checklist por lo menos trato de entender si algunas de estas cosas puede haber alguna, en alguno de esos áreas puede haber alguna debilidad cuando estamos valorando una aplicación en inteligencia artificial. Esto no tanto en los consejos, que bueno, en los consejos también, pero hay una comisión de auditoría que se encarga de todo esto, pero también más en mi propio uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de lo que podemos hacer desde, por ejemplo, el ámbito de la CNR, ¿no? Y en cuanto a los perfiles, yo siempre también hablo de la CNR como los nombramientos, retribuciones y luego pues toda la parte de talento. En cuanto a nombramiento, creo que una de las cosas que podemos valorar es revisar nuestra matriz de competencias y valorar si realmente está completa y si hay algo que podamos incluir para poder o bien fortalecer las capacidades que ya tenemos a través de formación o a través de expertos que puedan venir a contarnos cosas, o a la hora de después elegir a los siguientes, a nuevos consejeros, pues tener en cuenta que puede haber un gap en esa matriz de competencias en estos temas, ¿no? En el tema de la fijación de objetivos, ya lo he mencionado antes, pues podemos pensar hasta qué punto el tema de la introducción de la IA en los equipos y esos KPIs posibles de IA responsable lo podemos también introducir dentro de en el momento en el que revisamos y fijamos, o sea, supervisamos este desarrollo de los objetivos. Yo creo que hay una parte muy interesante también que tiene que ver con el mapeo de o sea, sabiendo que a través de la inteligencia artificial vamos a automatizar algunas tareas y que algunas capacidades a lo mejor ya no van a ser tan relevantes, el haber analizado, el pedir que se haga un mapeo de esas capacidades y de qué tareas pueden no ser relevantes y pedir que haya un planteamiento de upskilling, reskilling, ¿no? De cómo vamos a poder sustituir, bueno, poder reubicar a algunas personas, cómo las vamos a entrenar, crear una cultura también que permita a la gente cambiar de departamento. Y sobre todo la formación continua, ¿no? Para poder realmente ser más flexibles y más ágiles a la hora de reubicar a la gente. Y luego esto que decía también Miguel Ángel antes, de tener como un proceso, ¿no? Como que esta gestión del cambio, cómo se está abordando, que aunque nosotros no la implementemos, pero sí podemos hacer preguntas para estar seguros de que esa adaptación del personal que parte del mapeo después de la toma de conciencia de qué mecanismos podemos usar para reubicar a la gente o para estar preparados y contratar, ¿no? al talento que vamos a necesitar. Pero luego también en hacer todos esos cambios hace falta tenerlo como muy bien diseñado, ¿no? Desde el punto de vista, como digo, de gestión de cambio. Y se me ocurren más cosas, pero creo que ya te están llegando las preguntas. No, ya me están llegando las preguntas. Solo en cuanto al perfil, estoy totalmente de acuerdo, que nos están pidiendo geopolítica, inteligencia artificial, tecnología. O sea, es imposible tener expertos. Aparte, cuando se debaten los temas, no podemos estar solamente pendientes de que haya un experto para hablar de inteligencia artificial, porque tenemos que tomar decisiones colegiadas. Entonces, yo creo que todos tenemos que saber de estas cosas, tanto de las oportunidades como de los riesgos y todavía más de cómo podemos pasar el mensaje de que es muy importante que esto se haga de forma ética sin contar solo con un experto en el tema dentro del... Creo que ha quedado claro que estamos en un entorno de IA que está aquí para quedarse y que va a impactar en todas las actividades de nuestra vida personal y profesional. Y yo os pediría, Antonio, Guadalupe, 30 segundos para cerrar este evento con una frase que os parezca que puede resumir lo que hemos tratado de debatir en esta tarde. Pues yo diría que la IA debe ser utilizada en beneficio de la sociedad y por ello todos, reguladores, clientes, proveedores, trabajadores, todas las de la sociedad, somos responsables de que su desarrollo se realice de manera ética y en beneficio de todos. Esto no es de una de las partes, es un trabajo de todos. Y cada uno pues tendremos que poner nuestro granito de arena. Pues yo me quedo con esta idea que he dicho antes de la brújula, ¿no? Que la IA, que la ética puede considerarse, podemos considerar la ética como una brújula que nos ayude a tomar mejores decisiones y a utilizar la IA de forma más responsable para aprovechar las oportunidades que nos ofrece y al mismo tiempo reducir dentro de lo posible o lo más posible mitigar los riesgos. Bueno, yo por mi parte, daros las gracias a todos. Mario, me parece que tú quieres añadir algo más, que te veo ahí con el micrófono emocionado. La cabeza, me parece como reflexión de cierre, cuando se reformó la Ley de Sociedades de Capital en el 2014, los que
estamos cerca de este mundo, recordáis que se llevaron a la ley de sociedad de capital un montón de funciones que se definieron como indelegables, ¿no? Y que el Consejo asumía la responsabilidad de cada una de ellas. Pues, queridos amigos, antiguos alumnos, comunidad, no se puede delegar tampoco en la IA. Es responsabilidad del Consejo. Así que, si te parece, Emma... Me parece que es una buena frase. No podemos delegar en la guía, tenemos que seguir manteniendo, y con esto todavía más, un espíritu crítico, constructivo, y el espíritu del consejero yo creo que es el aprendizaje continuo y sobre todo aportar cada vez más criterio, que siempre se lo digo a Miguel Ángel, que de ser consejero es intentar tener criterio a la hora de tomar una decisión y saber por qué lo estás tomando. Que con ayudas, con asesores, con inteligencia artificial, pero al final es tu responsabilidad y respondes por ella. Pues, sin más, muchísimas gracias. Muchas gracias.